Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Oraremos, amén. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, que podemos, Señor, mi Dios, gozarnos, Señor, en ti, en tu presencia, porque también, Señor, nos das la libertad de poder, Señor, compartir tu palabra. Nos das, Señor, el privilegio, Dios, aún en este tiempo, Señor, libremente, Dios, de poder, Señor, predicar tu evangelio, Señor. Te pedimos que este tiempo, mi Señor, tú abras nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo, mi Señor, nos guía a toda verdad. Guíe, Señor, este precioso momento para que podamos comprender, Señor, tu palabra, tu propósito, tu voluntad. Y hoy, Señor amado, podamos salir también de este lugar y todo aquel que escuche en la posteridad este mensaje, Señor, sea edificado, consolado, mi Dios, exhortado, Señor amado, mi Dios. Y también, Señor, tú confortes nuestra alma, Señor. Tú eres el buen pastor. Danos esos pastos, delicados pastos, Señor amado, para que hoy podamos, Señor, nutrirnos y, Señor amado, poder tener, Señor, dirección para poder caminar en esta vida de peregrinaje. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí el versículo dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. No sé si han conocido personas, y es muy bueno conocer personas que son íntegras, es decir, que lo que dicen lo demuestran, o lo que predican lo viven, o lo que aconsejan lo practican. Amén. Entonces es bonito ver esa clase de personas. Imagínense cuánto más Dios, que realmente Él ve en nosotros esa integridad de que nosotros vivimos lo que creemos, vivimos lo que predicamos, vivimos lo que leemos, vivimos lo que cómo nos alimentamos también. Y eso es lo que dice este salmo también, en los íntegros es hermosa la alabanza. No vamos a abundar mucho en este pasaje, pero quise empezar en ese sentido por esto, porque vamos a ver, y acompáñame al libro de Juan, capítulo 3, vamos a ver a Nicodemo, cuando el Señor lo exhorta también con amor, para que en él pueda haber integridad. Amén. Porque Nicodemo, acuérdense que era un fariseo, ¿sí? Un fariseo eran aquellos que se adueñaron prácticamente de la ley de Dios. Esa palabra fariseo significa separatista. Era un judío sectario, es decir, se basaban en mandamientos de hombres, en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Y cuando vamos a leer solamente unos cuantos pasajes, cuando viene y se acerca de noche al maestro, eso simbolizaba una oscuridad espiritual en la cual se estaba viviendo en ese entonces. ¿Por qué? Porque todo el mundo corría de acuerdo a su doctrina. Acuérdense que había muchas posturas, saduceos, fariseos, celotes, escribas, amén, y de todo, ¿ok? Y también escuelas rabínicas en ese entonces. Vamos a leer, por favor, el verso 6 en adelante. No vamos a abundar mucho en lo que es el nuevo nacimiento, porque ese es el tema principal de este pasaje que le dice a Nicodemo Jesús. Lo que nos vamos a basar es en una frase que dice muy fuerte Jesús, que es lo que también hoy vamos a entender. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eres maestro, ojo. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. En otra versión lo vamos a leer, este pasaje también, donde dice, aún así no creen en todo el testimonio que también nosotros les estamos dando a conocer, ¿ok? Entonces, esa palabra Nicodemo, un poquito para entrar en contexto, su nombre significa victorioso. Muy bonito se ve el significado de ese nombre. Y cuando le habla la palabra el Señor a Nicodemo de nacer, esa palabra en griego es genao, que significa engendrado, de nuevo. Y también cuando dice de nuevo, esa palabra es en griego anoten, que significa de arriba, del cielo. Es decir, la idea del texto era un nuevo comienzo. Y ese es el origen de la salvación.
Acuérdense que en Gálatas 4:19 Pablo decía, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros tiene que ser formado, el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, estando en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, somos nueva criatura, nueva creación. Amén. Y creo que ya esto también lo habíamos visto mucho con esa simbología de los 7 días de la creación, que el Señor aún obra en nuestras vidas y va a seguir obrando, amén, hasta que Él venga, amén, porque la buena obra que empezó Él en nosotros será fiel y justo en perfeccionarlo, amén. Ahora, cuando le dice en el verso 10, vamos a ir entrando en tema, le dice, Nicodemo le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, es decir, era alguien que conocía, ¿ok? Era un maestro que enseñaba, pero no lo practicaba. ¿Ok? No había integridad, ¿ok? No ponía en práctica. Y un destacado maestro de Israel era Nicodemo, ¿ok? Y al ser maestro debería haber entendido lo que Jesús le estaba diciendo, ¿ok? De esa nueva vida, ¿ok? Que se asemeja a la resurrección. Y esto lo describe, por ejemplo, en Ezequiel 37, que habla de los huesos secos, amén. Miren, todo esto está en la Escritura, ¿ok? Y solo quiero que leamos unos versículos y me ayuden a leerlo, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 36? Lo haremos participativo. Deuteronomio 36. Ezequiel 37 es todo el capítulo, eso para que lo leas en casa, sobre lo que es el nuevo nacimiento. Nicodemo no estaba comprendiendo esta Escritura. Eres maestro, le dice el Señor, pero no sabes esto. De lo que sabemos hablamos, le dijo el Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 36? ¿Qué dice? Y si considera Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, Amén. para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén, amén. Ese es el nuevo nacimiento, cuando es el Espíritu de Dios que hace la obra en nosotros para que lo amemos con todo el corazón. Amén. Jeremías 31:33. Otro hermano, hermana que pueda leerlo. Jeremías 31:3. Solamente estamos viendo para entrar a la enseñanza. Jeremías 31:33 y otra persona, Ezequiel 36:26. Amén. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Igual el libro de Hebreos dice, ¿no? ¿Verdad? El Señor también ha escrito, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Ezequiel 36:26. 36. Ezequiel 36:26. ¿Qué dice? 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Eres maestro de Israel, le dice Jesús a Nicodemo, y no sabes esto. De lo que hablamos, dice ahí, de lo que sabemos, hablamos, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, y de lo que hemos visto, testificamos, y aún así no creen, no reciben nuestro testimonio. Y es lo que vamos a ver, en los íntegros es hermosa la alabanza. Habíamos dicho, ¿verdad? Qué hermoso es cuando vemos a alguien que cuando te aconseja, practica lo que te ha aconsejado, que cuando te dice algo, lo vive, y cuanto más Dios, que realmente se goza, es hermosa la alabanza, nuestra adoración, cuando nosotros vivimos lo que creemos, vivimos lo que leemos, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, practicamos, vivimos lo que predicamos, ¿sí? Porque vamos a entrar más a fondo en ese sentido, ¿ok? Entonces, cuando le dice acá, y entremos ahora en tema, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Esa palabra de lo que sabemos es entender, comprender. Acuérdate cuando Jesús decía, el que lee, entienda. Siempre debe haber entendimiento. Todo háganlo con entendimiento, también decía el apóstol Pablo. Y cuando dice de lo que hemos visto, testificamos, esa palabra también, o hablamos, de lo que sabemos, hablamos, es la palabra anunciar, contar, decir, ¿ok? Anunciar, contar, decir,
Me he perdido un ratito. Amén. Ok. Entonces es anunciar, contar, decir. En el verso 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira, en otra versión, en el verso 11 dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Y cuando le dice el Señor, si ustedes no entiendes, dice ahí, si les he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, ahí que le está diciendo a Nicodemo el Señor, que si un maestro no logra entender eso, porque Jesús quería transmitirle verdades más profundas. Y muchas veces queremos entender nosotros verdades tan profundas, pero nosotros todavía no estamos entendiendo lo que es vivir en el Espíritu, lo que es haber nacido de nuevo, lo que es poner en práctica la palabra de Dios. Lo poco que sabes, ponerlo en práctica. Pero queremos abogar mar adentro muy profundo y Dios nos libre de un espíritu fariseico. Es decir, de entrar, como dice la palabra, dice creo en Romanos 10 o en 1 Corintios 10, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Es decir, tenemos celo de Dios muchas veces, pero no entendemos cómo debemos vivir agradando a Dios. Nos llenamos de conocimiento, pero solamente es un vano conocimiento. Es decir, ¿cómo vamos a ir más profundo si no entendemos qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es integridad? Que debemos vivir lo que predicamos, que debemos poner en práctica y no ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. No debemos caer en ese espíritu fariseico de dar demasiadas cargas y nosotros no hacerlas. Decir y no hacer. Predicar y no vivir. Por eso que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eres maestro de Israel y aún no sabes esto. Vamos a 1 Timoteo 4:16. Estamos viendo de poder que pueda haber integridad en nuestras vidas. 1 Timoteo 4:16. Dice la palabra, ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate a ti mismo, dice, y de la doctrina. Es decir, cuidándote a ti mismo, vas a cuidar también la doctrina. Porque la doctrina no se predica con palabras, sino con tu ejemplo, con tu vida. Amén. Por eso dijimos, una persona realmente la apreciamos mucho cuando vive lo que dice, ¿ok? Y Dios más, cuando realmente se le agrada a Dios, es hermosa la alabanza en los íntegros, cuando vivimos lo que creemos, cuando vivimos lo que predicamos, ponemos en práctica. Por eso muchas veces en personas el silencio dice mucho más que otros que dicen discursos, pero no viven la palabra de Dios. Amén. No reflejan a Cristo. ¿Ok? El ministro de Dios, esto ya un cachito lo quiero tocar, ¿sí? Está íntimamente relacionado con su mensaje, es decir, no se puede separar. Y poníamos un ejemplo hace algunos días de una recepcionista, por ejemplo, que transmite bien el mensaje del jefe y tiene que llegar a un mensaje quizá al jefe de producción. El empleador le manda a la recepcionista y la recepcionista fielmente, cuando dice retenedor de la palabra fiel significa copia exacta, copia, es decir, sin añadir. Por eso los apóstoles tenían tal celo, que es decir, que decían las palabras mismas de Jesús. Lo que yo recibí les he dicho, decía también Pablo, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Y el ejemplo, esta recepcionista agarra el mensaje, fielmente transmite el mensaje al jefe de producción, pero después de salir del trabajo es una prostituta. Pero al empleador no le interesa eso. Lo que le interesa al empleador es que lleve bien el mensaje. Y ahí acabó. Quizá a veces vemos mucho esto también en muchas empresas, ¿verdad? No les interesa qué trabajadores tienen, pero con tal de que cumplan, ahí nomás. Pero bueno, eso es punto y aparte. El mensajero de Jesucristo no debe ser así. No significa que un mensajero de Jesucristo o un cristiano solamente tiene que conocer la Biblia, tiene que predicar la palabra, pero no vive la palabra. Vive una vida desordenada, vive una vida en la carne y no vive una vida en el Espíritu. Eso no aplaude Dios. Dios no va a aplaudirnos cuando demos o hagamos entender quizá la palabra bien, hasta desmenuzado, pero no vivimos lo que predicamos. Amén.
Entonces, es algo que debemos tomar muy en cuenta. Y cuando dice ahí, ¿verdad? Te salvarás a ti mismo. Esa palabra salvación es liberación. No está hablando aquí de ir al cielo, sino que salvación se refiere cuando el Señor nos libra de algo malo, cuando nos libra del error, nos libra del tropiezo, nos libra del escándalo, de la debilidad. Dios te salva, Dios te libera, ¿ok? El Señor Jesús les decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Pero les decía también en Mateo 23, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, hagan lo que ellos dicen, porque lo que dicen están hablando de la ley de Dios, pero no háganlo como ellos hacen, ¿ok? Sus obras. Miren, vamos a Mateo 23, ya vamos terminando. Mateo 23, 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flecterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Es decir, como nosotros, conociendo la palabra, no puedo, vivo como si no conociese la palabra de Dios. Cuando Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, tienes que nacer del cielo, nacer de arriba, esa es la palabra en griego, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Es decir, Pedro mismo decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a desear crecer en salvación, como dice el apóstol Pedro. Debemos anhelar crecer en salvación, pero nosotros a veces nos rehusamos a crecer. ¿Por qué? Porque queremos solamente vivir vidas livianas y el Señor quiere animarnos a que vivamos vidas íntegras. Amén. Desear la palabra de Dios, el alimento de Dios. Ahora bien, quiero que veamos una palabra animando nuestras vidas. Amén. Vamos a Juan 21:20. Porque si decimos que nosotros debemos vivir lo que creemos y nosotros debemos poner en práctica lo que predicamos, si aconsejas a alguien que ha pasado situaciones difíciles, pero no lo vives, estamos nosotros cayendo también en el ejemplo de Nicodemo. Juan 21:20. Esta palabra, el día de hoy, el Señor por el Espíritu me daba para poder animar a una hermana que también esta semana su hijo de 36 años partió a la presencia de Dios. Y Dios ponía esta palabra también para poder animarla. Juan 21:20, y es también como el Señor quiere animarnos en este tiempo, porque debemos vivir nosotros lo que creemos, lo que predicamos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, habla de Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, ¿ok? Y este dicho se extendió entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Qué le está diciendo Jesús? Quizá en palabras, quizá muy, muy fuertes, es decir, ¿qué te importa? Es decir, si yo quiero que Juan se quede conmigo, ¿qué a ti? ¿Por qué tienes celo? Y algo que vamos a entender, hermanos, y entendamos esto, el plan de Dios que tiene para con cada uno de nosotros es distinto. En un árbol hay muchas hojas, pero en un árbol nunca vas a ver dos hojas que sean iguales, nunca. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para con cada persona es distinto. Imagínense, desde Adán hasta el día de hoy, millones y millones de personas que ya han vivido en esta tierra y otras también que están en la presencia de Dios. Para con cada persona Dios tiene un plan distinto, un propósito diferente. Vamos rápidamente a Hechos 12 también. Quiero leértelo del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Acuérdate que Jacobo, Juan y Pedro eran los íntimos discípulos de Jesús. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Es decir, Dios permitió que matasen a Jacobo, pero no a Pedro, que también estaba encarcelado. La pregunta que surge acá es, ¿Jacobo era peor que Pedro? ¿Será que Jacobo era peor que Pedro? Ni siquiera Jacobo había empezado a predicar el Evangelio y el Señor ya se lo había llevado a su presencia. Recién iba a empezar a predicar. Uno quizá puede decir, ¿por qué no se lo llevó a Pedro? ¿Por qué se lo llevó a Jacobo? Y es a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué te llevaste a él y no a él? ¿Por qué pasó esto? Podríamos quizá decir esto, pero el plan de Dios es distinto para con cada uno, ¿sí? Jacobo estaba ya listo para ir al cielo y el plan de Dios ya había terminado con él, pero todavía no había terminado con Pedro. Es como tú y yo, muchos en ese tiempo, hace 3 años, que partieron a la presencia de Dios, amén, y muchos también en este tiempo siguen partiendo a la presencia de Dios. Hay muchos que ya Dios terminó con ellos su propósito aquí en la tierra, estaban listos ya para ir al cielo, pero tú y yo todavía nos falta mucho. Es decir, ellos ya estaban preparados, nosotros todavía no. Y nosotros no podemos decir, Señor, ¿por qué? Es decir, ¿por qué Él y por qué no Él? Es decir, Dios nunca corta a la mitad a un joven, en este caso como el ejemplo que te estaba colocando, es decir, a veces podemos decir que Dios cortó a la mitad los días de tal persona, pero el Señor no es así, sino que ya estaba listo para estar con el Señor. Dios preserva vida, amén, y Dios guarda también en su presencia a los que ama también. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces es bueno que podamos poner en práctica lo que creemos, amén, que la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, nos alienta, nos sostiene. Dijimos, vamos a pasar días, situaciones tan difíciles, que lo único que nos va a sostener es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos poner en práctica, cuando dice 1 Tesalonicenses, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque Cristo ha resucitado, amén, y tenemos esa esperanza viva. Entonces lo que nos anima el Señor en este tiempo es que en los íntegros es hermosa la alabanza, que si nosotros vivimos lo que predicamos, que si nosotros vivimos lo que realmente escudriñamos y decimos que nosotros somos hijos de Dios y creemos en las promesas de Dios, que aunque estemos pasando diversas pruebas, situaciones difíciles, que la palabra de Dios nos dice que nos regocijemos cuando pensamos que es difícil gozarse, cuando son situaciones difíciles y adversas que pasan, pero nosotros le creemos a Dios, amén, le creemos a Dios, amén. Vamos a ponernos de pie, amén. En ningún momento el Señor nos diga esta pregunta como le dijo a Nicodemo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Sino más al contrario, podamos decir, Señor, aquí estoy. Tú has permitido que yo te conozca no solo de oídas, sino que ahora mis ojos te puedan ver. Y que en medio de toda situación, tribulación, circunstancia, el Señor ha permitido que también podamos entenderlo y conocerlo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor amado, queremos, mi Dios, este tiempo poder, Señor, creerte a ti, Señor. Como tú decías, Señor amado, si crees en Dios, también crean en mí. En el mundo tendréis mucha aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ayúdanos, Señor amado, a poder creerte a ti, Señor, y vivir lo que creemos, Señor. Y que cuando prediquemos también practiquemos, Señor, y vivamos lo que predicamos, Señor. No queremos, Señor, tener ese espíritu fariseico, Señor amado, de decir y no hacer, como tú le decías, Señor, a los discípulos. Ayúdanos, Padre, a cuidarnos a nosotros mismos y de la doctrina, Señor. Qué fiel esas palabras, Señor, que tú pusiste en Pablo para con Timoteo, Señor, de decirle, cuídate a ti mismo. Y queremos, Señor, cuidarnos a nosotros mismos, porque muchas veces caemos, Señor amado, también en un fariseísmo, Señor, de poder, Señor, amarte con labios, Señor, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a vivir lo que, Señor, creemos, mi Dios, que toda palabra, Señor, que, mi Dios, tú has puesto en nuestros corazones y tu Espíritu Santo nos habla, Señor amado, y nos muestra, Señor bendito Dios. Ayúdanos a ponerlo en práctica, no ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, porque bienaventurados somos, Señor, los que practican, Señor, y los que hacen, Señor amado, mi Dios, son aquellos que edifican sobre las rocas, Señor amado, y cuando vengan, Señor, vientos o
Cuando vengan azotes fuertes contra la casa, no se moverá, Señor, porque estamos fundamentados, Señor, y cimentados sobre ti, Jesús, que eres el fundamento. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a vivir vidas íntegras, Señor. Que, Señor, reflejen lo que decimos, Señor. Que reflejen, Señor amado, nuestra forma de vivir día a día, Señor. Para que, Señor, para ti sea hermosa esa alabanza, Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y lo que queremos y lo que deseamos día a día, Señor, es agradarte, Señor. Queremos agradarte con todo, Señor, y amarte con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con el entendimiento, Señor, y al prójimo como a nosotros mismos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.